Y si te dijera que el problema no es que en Latinoamérica falte educación, sino que no sabemos qué hacer con ella. Hoy tengo el placer de conversar con alguien que está cambiando la forma en la que vemos el desarrollo, la educación y hasta nuestra propia cultura. Él asegura que el mundo no es como nos lo contaron y que incide mucho la forma en cómo vemos esas cosas. Bienvenido a República Dominicana, Néstor Vilches, educador y experto en desarrollo. Yulisa, gracias por la oportunidad y de verdad me contenta mucho tener esta conversación contigo. Gracias a ti de verdad por elegir mi país y sobre todo por elegir mi ciudad para venir a tratar un tema tan interesante. Hemos visto lo que te seguimos en tus plataformas digitales, que hablas mucho de una contradicción, pudiéramos decir, en base a lo que nosotros aprendimos la vida entera, y es que estudiar no necesariamente nos garantiza el desarrollo. ¿Qué fue lo que nosotros entendimos mal en todo ese proceso? Bueno, parece que no es una mea culpa que debe hacerse en esta generación, sino parece que es parte de un sistema que se ha derivado de la manera en cómo se estructuró o se construyeron, digamos, las naciones latinoamericanas. Una de las primeras premisas que tenemos que partir es poder observar, en el caso de la educación, cómo la primera universidad de América se encuentra en República Dominicana. Hay millones de tesis de grado y trabajos de investigación en esa universidad y en muchas otras universidades en Latinoamérica. Y es una pregunta que cualquier persona de a pie se puede hacer. Sale a cualquiera de nuestras ciudades en Latinoamérica y observa que la realidad que puede contemplar no ve reflejado ese esfuerzo intelectual de esas universidades que se comenzaron aquí en suelo latinoamericano. Y esa es una de las grandes preguntas. No necesariamente eso tiene que ser algo que es responsabilidad de esta generación, pero sí es responsabilidad de esta generación mirar qué es lo que ha impactado el desarrollo en Latinoamérica y tratar de reconstruir cuál es la manera o el lente a través del cual se ve el desarrollo. Totalmente, porque lo que aprendimos mientras nos desarrollábamos con nuestras familias en la misma universidad va cambiando con el tiempo. Yo siempre digo también en diferentes conversaciones que lo que aprendí en la universidad quizás ahora utilizo un 10, un 20% de todo lo que aprendí. O sea, que verdaderamente hace mucho sentido lo que nos comentas. Hay otro concepto también que abordas mucho, y ese es el tema de la cultura. Por lo general, nosotros en lenguaje coloquial estamos acostumbrados a pensar que la cultura es la gastronomía, que son las tradiciones de un país, la forma en la que nos comportamos y cómo somos, pero tú lo abordas desde un punto de vista diferente. ¿Qué es la cultura y sobre todo cómo impacta el desarrollo de nosotros como seres humanos? Bueno, lo primero es que la cultura es una de las cosas más difíciles de definir, como tú lo has dicho, ¿no? Si tú me preguntas a mí qué es la cultura, yo a veces no sé ni siquiera qué es. Son tantas cosas que nosotros podemos, digamos, contemplar dentro del concepto de cultura que precisamente una definición exacta es muy difícil de alcanzar. Y eso es, digamos, algo que no solamente yo o tú, cualquiera de nosotros podemos, digamos, entender sin necesidad de entrar mucho en la profundidad, vamos a decir, filosófica, académica de lo que significa la cultura. Pero en el caso del desarrollo, que es donde nosotros particularmente estamos de alguna manera estancados, tiene que ver con el hecho de cómo nosotros hemos aprendido y hemos desarrollado nuestros procesos de pensamiento, es decir, cómo nosotros razonamos, de qué manera nosotros tomamos las decisiones y de qué manera ese entorno en donde nosotros hemos sido levantados nos ha construido dentro de nosotros una práctica individual, es decir, cómo nosotros actuamos en lo individual. Y allí es donde principalmente yo abordo el concepto de cultura o trato de conceptualizar la cultura desde ese, digamos, enfoque. O sea, que quiere decir que el problema no es necesariamente el sistema en el que nosotros estamos viviendo, sino cómo nosotros pensamos sobre ese sistema. Porque, bueno, en los países de Latinoamérica nosotros siempre tenemos nuestros abordajes con relación a la política, con relación a la educación, a diferentes temas de interés nacional o general. Pero muchas veces nos quedamos estancados en ese es que mi país no hace, en que el gobierno no hace, en que el sistema, en que mi familia, en que mis tradiciones, mis herencias culturales, familiares, eso no me deja avanzar, no me deja desarrollarme, no me deja alcanzar el éxito. Entonces, desde este punto de vista, podemos entender o inferir que no es el sistema, sino cómo nosotros pensamos sobre el sistema. Sí, y es que precisamente ahí es donde viene el punto que muchas veces nosotros no hemos sido ni siquiera alertados de que lo deberíamos de tomar en cuenta. Nosotros hacemos el sistema.
Es decir, la realidad social es construida a través de la interacción que nosotros, digamos, aportamos. Tú y yo estamos haciendo cultura aquí. Es decir, tú estabas conversando conmigo, ahorita estábamos conversando sobre cuál es nuestra manera de hablar, de qué lugar somos. Al momento que Ujú. nosotros interactuamos, nosotros estamos haciendo una cultura. Tú en tu casa tienes una cultura. Cuando tú te relacionas, por ejemplo, con tu esposo, ustedes tienen un lenguaje, ustedes tienen, digamos, unos gustos, una comida, tienen una manera de tratarse, sus apodos, cuando mi Claro. amorcito, mi gordito, cualquier cosa que ustedes se digan, todo eso forma parte de su cultura y esa interacción que ustedes tienen allí crea una realidad en tu hogar. Sí. Luego, cuando tú sales a interactuar con otras personas fuera de tu hogar, comienzas a interactuar con otros y creas otra realidad. Entonces, esa realidad se llama una realidad que es socialmente construida y que esa construcción, evidentemente, eh, su resultado va a depender de cuáles son las prácticas individuales de cada una de esas personas que luego como sumatoria interactúan para crear esa realidad. Y que son adaptativas, porque nosotros tenemos una cultura en el hogar, tenemos una cultura en el trabajo, tenemos una cultura con nuestros amigos. ¿Qué capacidad tiene el ser humano de adaptarse a los diferentes ambientes y parecer personas totalmente diferentes? Sí, por supuesto. Y una de las cosas que digamos que está directamente relacionada a eso, a lo que tú dices, con lo que tú dices, es que el cambio que tú puedes observar de adaptación de una persona en distintos entornos culturales responde principalmente, nuevamente, a esa práctica individual que le hace por necesidad tener que poder sobrevivir en esos ambientes. Entonces, Claro. muchas personas nos ha tocado en distintos ámbitos tener nosotros que modelar o modular la manera en la que nosotros interactuamos, principalmente porque nosotros tenemos una necesidad de pertenecer. Sí. Entonces allí se vuelve otra vez digamos, a complicar el asunto, porque la pregunta que surge es hasta dónde nosotros, y lo podemos poner con un ejemplo práctico, vamos a hablar, por ejemplo, de política. Hay muchas personas que piensan que los problemas que nosotros tenemos de subdesarrollo aquí en Latinoamérica es porque no ha llegado alguien que esté políticamente preparado para resolver los problemas que nosotros tenemos. Sí. Y mucho de lo que nosotros vemos en la decisión política de los jóvenes, sobre todo, tiene que ver con el hecho de que quién le simpatiza más o quién le va a resolver más un problema inmediato que tenga ese joven o esa persona que le toque votar en las próximas elecciones. Y el tema está en que nosotros, de alguna forma, en la retroconstrucción de la práctica individual, nosotros tenemos que comenzar a enseñar a los jóvenes que nosotros debemos de renunciar a muchos beneficios que nosotros vamos a ver en el tiempo de vida que nos queda. Porque si nosotros no renunciamos a esos beneficios que nosotros estamos esperando, pues nosotros queremos el desarrollo para nosotros ya, Sí. queremos la prosperidad económica para nosotros ya. Nosotros nunca vamos a poder hacer esos cambios que necesitamos, que si bien nosotros podemos renunciar a los beneficios inmediatos en nuestra generación, los podemos dejar sembrados por las otras generaciones que vienen. Y eso es, digamos, una de las cosas que nosotros hemos encontrado como que en gran conflicto, porque tocan temas incluso morales, tocan temas desde el punto de vista teológico, de la relación de nosotros con un ser supremo. Y allí es donde yo veo que nosotros necesitamos tener este tipo de conversaciones en Latinoamérica. No porque yo tenga completamente la razón, yo a veces, y lo dije en una entrevista hace poco en Buenos Aires, yo a veces no me entiendo ni a mí mismo. Es decir, yo a veces estoy hablando y a veces yo ni yo mismo me entiendo. Pero eso forma parte del redescubrimiento de cómo nosotros tenemos que, digamos, prestar atención a cómo nos enseñaron a pensar Claro. y poder identificar si esa manera, esos procesos de pensamiento que nosotros adquirimos, son realmente constructores de una realidad social parecida a la que nosotros tenemos como ideal. Claro. Nosotros quisiéramos que todo el mundo estuviera trabajando, que nadie tuviera desempleo, que todo el mundo comiera 3 veces al día, que a nadie robaran en la calle, pero parece que nuestra práctica individual, independientemente de que nosotros no seamos ladrones ni que nosotros estemos quitándole la comida a las demás personas, nuestra práctica individual de alguna forma en Latinoamérica contribuye a que esa realidad social siga estando allí. 100%. Me gustó lo que dijiste de la parte práctica y voy a ir con mi siguiente pregunta en esa misma línea. Un ejemplo común que nosotros vemos a diario, aprendimos, hablábamos al inicio, de que la educación era sinónimo de desarrollo. Desde esta perspectiva hemos venido siguiéndote a través de las redes sociales y vemos una nueva mirada. Pero ¿qué pasa quizás con una persona que haya estudiado, como decía ahorita, hizo su carrera de base, tiene su especialidad, ya tiene un tiempo que se graduó, pero como quiera, está bien posicionado quizás
en alguna posición en su trabajo, pero siente que no avanza, Néstor. Siente que no se desarrolla, que no evoluciona. ¿A raíz de qué viene esto? Quizás de forma científica, ya desde tu perspectiva, y cómo nosotros, alguien que se sienta así, que quizás está viendo esta entrevista en este momento, puede iniciar a cambiar eso. En la mayoría de los países latinoamericanos y fuera de los Estados Unidos, en el resto de las regiones del mundo, existe un grave problema con sobreeducación en el mercado laboral. Nosotros en Latinoamérica hemos creído que la producción de títulos y de personas que salen de las universidades resuelve el problema económico y el problema de desarrollo social. Y es una cuestión completamente opuesta. Ujú, Una de las cosas que pasa en República Dominicana y en el resto de los países es que los mercados laborales están tan contraídos, tan pequeños, y se ha sobreeducado tanto a la fuerza laboral que prácticamente tú sabes lo que pasa en un mercado cuando hay una sobreoferta de conocimiento, ¿no? Es decir, ujú, ya el conocimiento prácticamente no tiene mucho valor por dos, digamos, aspectos fundamentales. Uno de ellos es que hay mucho y ese mucho es innecesario por el tamaño del mercado laboral. Y el segundo tiene que ver con el hecho de que no hay una visión clara de cómo aplicar ese conocimiento para el desarrollo. Aquí la investigación, una de las cosas que mañana voy a conversar en una de las conferencias, de la conferencia de la tarde, que le quiero hablar a líderes de organizaciones, le quiero decir, miren, porque aquí en Latinoamérica no es común que las compañías y que las organizaciones en general tengan unidades o departamentos de investigación y desarrollo, a cualquier nivel, a cualquier nivel. ¿Por qué no se puede inventar? ¿Por qué no se puede innovar? ¿Por qué no se puede tal vez traer una idea y buscar la manera de que eso que una persona aprendió en la universidad, si el mercado laboral no lo está comprando, que de alguna forma pueda producir un conocimiento nuevo y aportar ujú. de alguna manera algo que genere valor y que la gente se interese en poder hacer crecer esa idea? Esas son, digamos, preguntas y conversaciones que no se tienen comúnmente aquí en Latinoamérica. En Latinoamérica, regularmente nosotros estamos reaccionando a lo que se inventa afuera. Y todo lo que se inventa, y eso lo quiero decir con mucha claridad a todos los jóvenes que nos vayan a escuchar, todo lo que es lo que el mundo moderno tiene como beneficio hoy en día se ha inventado en los Estados Unidos. No hay otro país que tenga más patentes, más invenciones que los Estados Unidos. Y es el más atacado, ¿no? Y es el más criticado y todo el mundo, no, que el presidente Trump, que van a deportar y los inmigrantes, pero no se dan cuenta de que ese es un país que se ha tomado en serio la producción, primero de capital intelectual y segundo la protección de ese capital intelectual. Y nosotros en Latinoamérica no conocemos prácticamente lo que eso significa. Nosotros pensamos que la educación significa tener un título, que ese título nos puede dar la oportunidad de salir a buscar un trabajo y que si no encontramos el trabajo nos ponemos a manejar un taxi y ya, No hay problema. y listo. Y eso es, digamos, esa es la historia de muchos profesionales latinoamericanos que le vendieron la idea que la educación hace echar para adelante a la gente y realmente le vendieron una falacia porque realmente la educación en Latinoamérica únicamente ha sido vista como un medio para no ser pobre. Una persona que tenga un 100%. diploma universitario aquí tiene menos probabilidad de ser pobre, un poquito menos, pero igual tiene, digamos, la posibilidad de llegar a ser pobre, aunque esté graduado de la universidad. Pero ese es el único ideal que las personas tienen acerca de la educación y no se dan cuenta, eso que tú dijiste ahorita es muy importante. Tú dices, no, yo me gradué y utilizo nada más el 10% de lo que... Eso es verdad. ¿Sabe por qué? Porque en las carreras universitarias nosotros nos enseñan el contenido que de una u otra forma entra en obsolescencia, ¿no? Se pone Ujú, viejo. Y nosotros, bueno, ese contenido. Pero la educación formal en las universidades, lo que forma en los profesionales es que nosotros estamos por 4 o 5 años en una universidad haciendo ejercicio y escribiendo y entregando trabajo y escribiendo y entregando trabajo y haciendo ejercicio. Y eso lo que desarrolla en nosotros es que a nosotros, cuando nosotros terminamos de una carrera universitaria, a nosotros todo lo que nos enseña dentro de la carrera universitaria es aplicar el método científico. sí. Entonces, por ejemplo, tú hoy en día, como comunicadora social, como periodista, a ti cualquier problema que te pongan, si tú te hayas graduado hace 30 años, tú cuando entra aquí a tu cerebro, tú tienes un proceso de pensamiento que se desarrolló en la universidad, un músculo intelectual que te desarrollaron en la universidad, estudiando todos esos años, y cuando tú ves el problema, tú no estás pensando en el contenido que viste en la universidad, tú estás operando sobre el proceso de pensamiento que te enseñaron. Y es muy sencillo. El método científico, hay que identificar el problema, Ujú, hay que hacer una revisión, digamos, de literatura o de un marco, digamos, teórico para ver qué es lo que necesitamos. Hay que desarrollar un método, hay que buscar la manera de qué herramientas, qué método vamos a utilizar y luego lo vamos a aplicar y vamos a resolver el problema. Y eso es lo que estás haciendo ahorita en el nuevo trabajo y lo que vas a hacer así, seguir haciendo toda la vida mientras tengas vida profesional. Eso es lo que vas a hacer una y otra vez y lo vas a hacer de manera automática porque eso es lo que te enseñaron
Y eso es lo que de verdad significa tu título. Tu título no significa lo que Wow. está colgado en la pared, sino lo que te metieron aquí en el proceso de pensamiento que te generaron cuando fuiste a la universidad. Y eso muchas veces en Latinoamérica no se reconoce, porque no entienden realmente cuál es el valor del logro académico. Es decir, el valor del logro académico es poder generar procesos de pensamiento en las personas que puedan resolver problemas y que le puedan servir a la sociedad y que puedan crear bien común. Ujú. Pero no es tener un título y no es pararse todos los días como ministro de Educación y decir, graduamos tantos muchachos este año y tenemos una gran cantidad de satisfacción porque fueron y obtuvieron su título. No, preparamos tantos muchachos este año con procesos de pensamiento como profesionales que si ustedes le dan, si ustedes le invierten o si ustedes le ponen la manera de que esos muchachos puedan aplicar ese conocimiento, ellos pueden desarrollar el país, pero hay que cambiar la manera en cómo se está viendo la educación. Wow, tengo tantas preguntas que espero que no me quede sin Mm. tiempo, Néstor. Me acuerdo perfectamente del método científico en la universidad y Sí, mientras nos contabas todo ese proceso, iba atando cabos de mis experiencias profesionales y cómo de manera inconsciente lo aplico. claro. Ese fue mi primer momento de claridad. Segundo, recuerdo perfectamente cómo en algunas universidades de Latinoamérica, no solamente aquí en República Dominicana, sino en toda Latinoamérica, vemos profesores de teorías. Vemos Ujú, maestros dando asignaturas, que siempre lo he dicho también, no es una sorpresa, no es la primera vez que lo hago, ofreciendo una asignatura de negocios internacionales. Número uno, nunca han tenido negocio. Número dos, mucho menos internacionales. ujú. Entonces yo digo, wow, qué incoherencia, porque en verdad a veces tenemos en las universidades profesores que están enseñando básicamente teoría y cuando uno sale al mercado laboral que se enfrenta con la realidad, no entiende cómo abordar los problemas y las diferentes situaciones. Y número tres, un momento de claridad cuando dijiste sueño americano, cuando hablaste de la vida en Estados Unidos, y quiero que entremos un poquito en ese tema. No es un secreto para nadie que en Latinoamérica el sueño americano siempre está dentro de las principales opciones. Aunque uno sea graduado, con maestría, con un trabajo estable, con familia, siempre el sueño americano está ahí dentro de esas primeras prioridades y siempre, aunque uno tenga cierta estabilidad socioeconómica, pero lo considera, siempre Ujú, lo considera. ujú. ¿Qué tanto impacta nosotros tener ese pensamiento o quizás ya también llevarlo a la realidad, ejecutarlo, iniciar ese proceso en el desarrollo de cada uno de nosotros? Bueno, eso es muy importante. Yo, a pesar de que yo he estado por veintitantos años dedicado a mover latinoamericanos a los Estados Unidos de distintos, digamos, de distintos lugares, ¿no? En la academia, en las profesiones, empresarios. em, yo pienso que el desarrollo es desarrollo en cualquier país. El problema que nosotros estamos enfrentando a través del entendimiento es que en Latinoamérica nosotros vemos el éxito o el desarrollo únicamente a través del logro socioeconómico, del dinero. Sí. Es decir, el marcador de éxito en Latinoamérica es tener dinero, porque el dinero en Latinoamérica resuelve muchas cosas. Y sobre todo cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista individual. Ujú. Y nuestros países se pueden estar cayendo a pedazos, pero una persona que pueda tener acceso a bienes y servicios de calidad por encima de los demás que hacen vida con él o con ella en Latinoamérica, se considera una persona exitosa. Ahora, el problema es que esa contemplación del sueño americano en los Estados Unidos va también de la mano de esa misma cosmovisión. Profesionales, personas que dicen, no, yo a mí me está yendo muy bien en mi país. ¿Te está yendo bien? ¿De qué manera si el tamaño de la economía de nuestros países no se asemeja de ninguna manera al tamaño de la economía de los Estados Unidos? Que cualquier persona es tan abismalmente grande el tamaño de la economía de los Estados Unidos que una persona profesional de cualquier país del mundo, no solamente Latinoamérica, del mundo, puede ir a manejar un taxi en Estados En Unidos y gana más Estados que en su Unidos. país. Entonces, esa ilusión, vamos a decir que las personas tienen sobre el sueño americano, no es más que poder cambiar la realidad socioeconómica de manera muy rápida. Y la verdad es, por ejemplo, con el tema latinoamericano, los muchachos latinoamericanos en Estados Unidos no estudian, porque después que ven que los papás pueden llevar una vida muy superior socioeconómicamente a lo que pueden llevar en su país de origen, cuando les toca ir a la universidad no van a la universidad. 78% de los muchachos que no terminan la universidad en los Estados Unidos son latinos. Entonces, cuando a mí me hablan de sueño americano, y yo de verdad considero muy respetable la opinión que cualquier otra persona pueda tener, pero yo pienso que en Latinoamérica y de otros países del mundo, nosotros no hemos ido a Estados Unidos a buscar ningún sueño americano, nosotros hemos importado subdesarrollo a Estados Unidos. Porque el problema es que nosotros, si, yo lo digo en mi conferencia, si nosotros ahora mismo nos pidieran que trajéramos los muchachos que tenemos
hijos de latinos en Estados Unidos a rescatar nuestros países. Nosotros podemos traer 2 modelos de OnlyFans, un youtuber y 2 TikTokers. Pero nosotros no tenemos realmente digamos, un capital intelectual desarrollado latino en los Estados Ujú. Unidos. Tenemos uno que otro que se graduó y de repente sacan uno, no, que fulano trabaja, ahorita fue un cohete a dar la vuelta a la luna, entonces sacaron 2 o 3, no, que fulano. Hay un dominicano que inventó tal cosa y a veces es hasta exagerado, porque yo no quiero quitar el mérito, pero a veces es que están ahí, pero tampoco es que es algo que ya, digamos, es loable, es admirable, pero nos conformamos con eso, con que sea uno, otro, por aquí, y no entendemos que si nosotros podemos ahora en esta generación ir a los Estados Unidos, criar a nuestros hijos, hacer que nuestros hijos vayan a la universidad. Y probablemente 2, 3 generaciones después, ya no sea esos TikTokers ni esos YouTubers que vamos a traer de allá, sino que podemos traer gente verdaderamente preparada y sobre todo con una conciencia moral diferente, que puedan hacer una construcción social de la realidad diferente en Latinoamérica. Nosotros sí pudiéramos desarrollarnos allá y desarrollarnos aquí. Pero hasta este momento el sueño americano para mí realmente es solamente un eslogan comercial, pero no tiene ninguna, digamos, no tiene ninguna aplicación práctica en el desarrollo de los latinoamericanos, ni en Latinoamérica ni en los Estados Unidos. Desde tu perspectiva, ¿por qué una persona quizás en una clase media, que tenga a sus hijos, que vaya a una buena escuela, que esté graduado, que tenga quizás un emprendimiento, que tenga su propio negocio, no Ujú. le interesa irse a los Estados Unidos? ¿A qué le teme? ¿Qué le tiene miedo? Lo primero que le tiene miedo es la misma, digamos, lo que yo llamo la realidad fabricada. En los Estados Unidos los latinoamericanos le dicen a los que están inmigrando que, bueno, que allá la educación no vale, que allá se pueden poner a hacer cualquier cosa y que realmente trabajar es muy difícil, que ser médico es difícil, que ser abogado es difícil. Es decir, hay como una reticencia a Ujú. entender de que así como uno muda la ropa, uno tiene que mudar también la carrera. Y eso tiene un proceso. Sí. ¿Entiendes? Es decir, nosotros no podemos olvidar que si nosotros fuimos formados profesionalmente en un país, en el otro país hay unas reglas, hay legislaciones, hay regulaciones, hay un mercado laboral también Habrá que certificarse, que que coger, nosotros tenemos que claro. aprender a navegar. Y uno digamos, yo creo que de las resistencias más grandes que existen en muchos profesionales es esa, pues verse y yo lo admiro mucho. Yo prefiero, es más, yo muchas veces que converso con profesionales, le digo eso, le digo, miren, si ustedes van a los Estados Unidos, por lo menos desde mi perspectiva, ustedes tienen un capital intelectual aquí. Y ese capital intelectual vale mucho dinero. Yo no sé cómo estudiaste tú, pero yo he conversado con muchísimos profesionales en Latinoamérica que se les olvida quién los llevó el primer día para la universidad, ¿cómo se llama? ¿Qué guagua agarraron? ¿Qué bus agarraron para ir para la Ujú. universidad? Si tenían o no tenían dinero para almorzar, si se pegaban ahí con el almuerzo de un compañero para poder terminar el día. ¿Ok? Y eso únicamente la inversión del punto de vista del esfuerzo, Ujú. más todo el esfuerzo académico que había que hacer en el salón de clase, en los trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando eso se trae al presente, eso tiene un valor. Sí, eso cuesta dinero. Y muchas personas piensan que ese valor en los Estados Unidos no es reconocido. Eh, en mi opinión es por esa realidad fabricada y por una, digamos, una generalización que se hace a partir de que las personas ven como mucho más fácil poder entrar en cualquier otro trabajo que poder transitar un método o poder construir un método para poder aprovechar ese capital intelectual. Entonces, siempre mi idea cuando le hablo a los profesionales, digo lo siguiente, miren, ustedes tienen la opción con el capital intelectual que tienen de quedarse en su país de origen y eso está muy bien. Ujú. La gran pregunta es, ¿cuánto de ese capital es aprovechable en esa economía y en ese mercado laboral? Donde muchas veces no tenemos ni siquiera el presupuesto en las organizaciones para desarrollar la cantidad de ideas o Y estrategias yo que les aprendemos. digo muchas veces, y les digo, bueno, a veces yo me encuentro a personas que son como tiburones en un jacuzzi. Están dando vuelta ahí y no se pueden. Cualquier parecido con la Exacto. realidad es pura coincidencia, Claro, ¿eh? no se pueden salir de ahí. Entonces, una de las grandes, digamos, de las grandes verdades es si nosotros sacamos cuenta de cuánto tiempo nos queda, porque hay algo que yo no sé. Yo a veces converso con las personas y no quiero entrar tampoco en un tema de debate con respecto a eso. Pero hay personas que piensan que son eternas, que nosotros vamos a estar aquí 200 años. Y no es así. Es Entonces, gracioso, yo, pero es por ejemplo, verdad. yo en estos días estaba hablando con mi esposa y le dije a un tío de ella, le dije, tío Edgar, que es médico, le dije, tío Edgar, yo cuando lo conocí a usted tenía 55 años, eso hace 15 años, hoy tiene 70. Y él hizo así, ¿verdad? Sí. Guau.
¿Y sabe qué? Me puse a pensar en estos días que yo tengo 45, me faltan 10 para llegar a la edad a la que yo lo conocí a usted. Entonces, yo no digo lo que digo porque simplemente yo quiera, digamos, crear una matriz de opinión sobre temas que me interesen únicamente a mí por mi carrera, porque yo me quiero hacer rico buscando gente para que me pague, para que yo... Yo no tengo realmente un interés más allá que es el de servir con lo que yo he podido tener por gracia de Dios acceso, es decir, educación y una esposa y una familia y una, digamos, una práctica profesional y la oportunidad de venir aquí, de sentarme a hablar contigo. Ese es mi interés. Pero yo el interés más claro que yo siempre trato de dejar a la persona es decir que nosotros tenemos un tiempo de vida profesional y tenemos un tiempo de vida Sí. que tenemos que pensar a ver cómo es que lo vamos a invertir de ahora en adelante. Y esa es una de las cosas por las que yo hablo de la educación para el desarrollo y de prestarle atención a la cultura. Porque nosotros estamos, de alguna manera, hemos sido enseñados y estamos enseñando también a las otras generaciones a repetir una y otra vez lo mismo. Y si nosotros empezamos a revisar nuestras vidas hacia atrás, 3, 4, 5, 6 generaciones hacia atrás, ha sido exactamente lo mismo. Entonces, tal vez yo estaré loco, pero una de las cosas que yo creo que estoy haciendo sentado aquí, y yo vuelvo y repito, no es un discurso de ventas ni nada, yo si quieren no me llamen, pero piénsenlo, piensen realmente si tienen un capital intelectual y si les quedan unos años de vida, ¿cómo los van a invertir? Van a haber unos años que yo les recomendaría que inviertan trabajando. Les recomiendo que dejen otros años para disfrutar un poquito de la salud que les queda y disfrutar un poquito de lo que digamos, en la vida, los nietos, los hijos, la esposa, no sé, los que sean creyentes. En el cielo nosotros no vamos a estar casados. Yo le dije a Leonel, nos tenemos que disfrutar ahorita. Pero cuando nos muramos, que vayamos para allá, donde nosotros creemos que vamos a ir, nosotros no vamos a estar casados allá, vamos a estar en otra realidad. Y en eso es lo que yo trato, más allá del tema de que si es una visa, que si es una residencia. Muchas personas están preocupadas por eso, por dónde viven, que si se quedan en la República Dominicana, que si van a los Estados Unidos. En mis manos, yo pienso que nosotros tenemos que estar en el sitio donde nosotros tengamos la oportunidad de hacer un desarrollo real. Independientemente que sea en Estados Unidos, que sea en Dominicana, o que sea en Argentina, donde sea. Nosotros tenemos que prestar mucha atención y sobre todo ver si nosotros el capital intelectual que tenemos lo estamos usando y lo estamos poniendo en práctica de la manera en la que, tal vez no quiero ponerme muy por el lado religioso, pero la manera en la que Dios nos los ha dado y nos ha puesto, digamos, como profesionales y como cabeza de familia, como madre de familia, con el propósito que nos llamó a hacer. Si nosotros estamos realmente conscientes de que ese capital intelectual está siendo bien aplicado, yo creo que nosotros vamos a terminar la carrera bien. Pero si por el contrario, nosotros estamos únicamente poniendo la vista de que si vamos a tener dinero o no, o que si vamos a estar por encima del otro o no, o que si vamos a ser americanos o no, Ujú. nosotros estamos realmente perdiendo la oportunidad porque no vamos a realmente a generar ningún cambio en las generaciones que vienen y esto se va a volver a repetir y probablemente quizás de 2 o 3 generaciones más van a haber otro Néstor y otra Yulisa aquí sentados, tal vez tratando de hablar lo mismo y tratando de decir lo mismo y no sabemos en qué realmente esto va a terminar. Claro, y de evangelizar con un tema que diariamente vivimos. Mientras hablas, pienso también en mis hijos, o sea, en el legado que le estamos dejando, en el mundo al que los estamos exponiendo, quizás con otras capacidades intelectuales, como tú mismo dices. Hablamos de educación, hablábamos de innovación, de evolución, y traigo a la mesa un tema que sin duda en los últimos tiempos ha venido a revolucionar la forma en la que pensamos, hasta en la forma que nos relacionamos, porque yo digo que es Ujú, una relación muy cercana a la que tenemos con nuestra ujú, amiga la inteligencia artificial. ujú, Pero la gran pregunta alrededor de este tema que se hacen los grandes líderes de organizaciones, los ujú. medios de comunicación, líderes de opinión y nosotros mismos como padres inclusive, es ¿cómo vemos la inteligencia artificial? Y yo te pregunto desde tu perspectiva, ¿la ves que nos está haciendo más productivos o que nos está haciendo más dependientes? Porque en mi caso, que soy usuaria frecuente de pagar aplicaciones de alto valor para que me apoye en mi día a día, yo digo, wow, ¿cómo nosotros vivíamos antes sin la inteligencia artificial? Entonces, ¿es dependencia, es eficiencia desde tu punto de vista? Sí, siempre, esto es algo que no sé si tú has visto que hay muchos cursos y hablan del uso ético de la inteligencia artificial. Cada vez que llega una tecnología nueva, obviamente como nos incorpora muchas ventajas Ujú. a nuestra manera de trabajar y de desenvolvernos como seres, digamos, sociales, eh, eso trae consigo la necesidad de que nosotros volvamos otra vez a revisar
en qué punto nosotros estamos dejando que la tecnología nos robe la capacidad de pensar críticamente y sobre todo de nosotros mantener nuestra, digamos, independencia como seres humanos, en el sentido de que nosotros no comencemos a tratar con máquinas Ujú. y dejemos de tratar con los seres humanos. Y eso ha pasado en la historia muchísimas veces, eso no es la primera vez que ocurre. Yo no sé si ustedes recuerdan, tal vez creo que sí, cuando comenzó el Internet, yo recuerdo. Sí, yo recuerdo. Y voy un poquito más atrás y yo recuerdo que mi papá, por ejemplo, él estudiaba con un dispositivo que se llamaba regla de cálculo, Ajá. no había calculadora. Y eso en su época fue una transición parecida a esta, porque tal vez en la ingeniería, en la contabilidad o en la ciencia, vamos a decir, donde se utiliza mucho cálculo, también existía esta misma pregunta. Decía, bueno, esto nos está haciendo más dependientes, ya la gente está dejando de aplicar lo que sabe en la universidad o lo que aprendió en la universidad y se está volviendo dependiente de una máquina. Y todas esas transformaciones han venido con nosotros a medida que nosotros hemos tenido la capacidad de desarrollar tecnología. La Ujú. tecnología no es la computadora, la tecnología es la aplicación del conocimiento científico para resolver un problema cotidiano. Cualquier cosa, es decir, un cuchillo, un abrelata, digamos, un mondadiente, eso es Ujú. tecnología. Es decir, cualquier cosa que nosotros podamos usar aplicando, vuelvo y repito, el conocimiento científico para resolver un problema cotidiano. En el caso de la inteligencia artificial, yo pienso que tú sabes que cuando se incorpora una nueva tecnología y se pone a manos de las masas, se crea un efecto que requiere una transformación. Y esa transformación, ahora es cuando los profesionales tenemos que probarnos si somos buenos o no. Porque hoy en día tú ves que ahora todo el mundo es consultor. Todo el mundo, claro, todo el mundo le puede poner cualquier cosa a la inteligencia artificial y saca una narrativa. A mí me pasa algo y te lo voy a decir, no lo he dicho en ninguno de estos digamos, podcasts y grabaciones que he hecho, pero a mí hace 5 años, yo toda la vida he tenido fama de que escribo bien. Ujú. Y hasta hace 5 años que se hizo, vamos a decir, popular la inteligencia artificial, a mí todo el mundo me llamaba para que le hiciera una cartica. Néstor, dame una cartica para que voy a aplicar para un trabajo. Néstor, dame una cartica que voy a A mí pedir una también. ayuda. ¿Verdad? Néstor, ahora no me llama nadie. Nadie. Y no es tanto eso, sino que personas que yo conozco que tenían, vamos a decir, y tenemos que ser bastante cuidadosos con eso para no herir susceptibilidades, personas que tenían quizás no tenían una relación muy cercana a la escritura, hoy en día yo los veo que publican, digamos, un blog. Yo ni siquiera, yo me tardo, yo tengo el último artículo mío de blog, creo que es del 2023, porque yo me siento mal cuando voy a escribir, me siento mal cuando voy a escribir que me lean algo de inteligencia artificial. Yo puedo utilizar algo de inteligencia artificial de manera interna, pero a mí yo me siento mal si yo voy a publicar algo que Sí. las personas que yo sé que entienden cómo escribe la inteligencia artificial vean que yo, así sea un post, que yo utilicé la inteligencia artificial para hacer eso. Claro. Y obviamente tenemos que darle gracias a eso porque muchas personas están despertando, están alzando su voz en el sentido de muchas cosas que quieren decir. Esa tecnología lo facilita. Ahora, nosotros lo que no podemos hacer es confundir que muchas personas hoy en día, así como los medios digitales, tú sabes, que se democratizó, antes el monopolio estaba únicamente en los canales de televisión, las grandes emisoras de radio, ahora cualquiera puede salir y puede tener su voz, digamos, en las ondas. Había un cómico allá en Venezuela que decía en las ondas persianas, en las ondas hercianas, y puede salir por el streaming, por todo, perfecto. Eso es una cosa, pero ser profesional de la comunicación es otra, y eso no tiene que impactar de manera, digamos, igualitaria dentro de la percepción del mundo, de la gente. Ujú, Es decir, ujú. siempre va a existir el profesional. Ahora, que la carrera y que todas las carreras, yo creo que hace falta una reforma educativa. Muchas carreras van a cambiar. Es decir, muchas carreras van a cambiar. Y eso es algo que nosotros estamos viviendo ahorita, lo estamos viendo en Ujú. vivo. Pero yo no veo la inteligencia artificial, ya para ser más concreto, ni como una amenaza. No lo veo tampoco como una herramienta que, digamos, que disminuya las capacidades de la gente. Como todo en la vida, como todo en la vida, tú sabes que un cuchillo se puede usar para ser carnicero o para matar a alguien. Así que dependiendo y por eso te hablé al principio, Sí. de que todo está concentrado en cómo nosotros vamos a redefinir el comportamiento ético en el uso de esa nueva tecnología. Y muchas personas que me están viendo, si tienen la oportunidad de hacer algún cursito del uso ético de la inteligencia Ujú. artificial, yo se lo recomiendo. Hay mucho incluso gratis en línea que pueden hacer y que allí pueden de alguna forma darse cuenta cuál es verdaderamente el impacto que eso tiene en la conciencia de nosotros en el uso de una nueva tecnología, más que estarse poniendo a pelear de que si
yo lo escribí con ChatGPT o no, que si yo lo estoy usando o no. Ese no es la discusión. La discusión es realmente cuál es el propósito para el cual nosotros vamos a utilizar esa nueva tecnología. Que antes de iniciar la grabación conversábamos al respecto y tú decías, óyeme, ¿qué tanto ha variado el léxico, el vocabulario de nosotros en sentido general? Te comentaba una anécdota de mis hijos con algunos términos que en mi Ujú. vida yo pensaba que ellos iban a manejar a sus 8 y 11 años. O sea que también si lo vemos desde esa perspectiva aporta muchísimo. Lo que tenemos que saber utilizarla, como tú dices, y sobre todo trabajar bajo la premisa de que todo el mundo sabe ahora cuando estamos usando o no la inteligencia artificial para tareas, para trabajos, para entregas de consultoría y para procesos que son mucho más avanzados, porque así como se han desarrollado las plataformas digitales en ese sentido, también se están desarrollando para detectar, ¿verdad?, cuando abusamos de Claro, pero ellas. vamos a decir, ese ruido de que nosotros ahora detectamos la inteligencia artificial como escribe, va a llegar un momento que va a desaparecer. Y va a desaparecer, ¿por qué? Porque nosotros ya estamos viendo que la gente está hablando como habla la inteligencia artificial. Sí. Entonces, cuando uno está teniendo una conversación, yo se lo digo a Leonela cada rato. Yo le digo, Leonela, a mí me pasan dos cosas como científico social y te lo voy a confesar aquí, no, que no vaya a salir de aquí, de este cuarto. Una de las cosas que me pasa es que yo pienso, cuando converso con las personas de hace 5 años, unos 6, 7 años hacia acá, que cuando yo estoy hablando con las personas y estamos hablando de cualquier tema, la manera en la que están respondiendo no es de acuerdo a lo que yo conocía que esas personas tenían como acervo, como capital intelectual, sino es una gran Sí. cantidad, digamos, de ideas y de procesos de pensamiento que han adquirido a través de las redes sociales. Y esa es la conversación que yo estoy teniendo con las personas y me estoy dando cuenta que estoy teniendo una conversación con una persona distinta. Es decir, yo no siento que la persona que yo conocía hace 5 o 6 años, siento que es una persona que conocí hace 5 o 6 años con 5 o 6 años de Instagram adentro o con Wow. 5 o 6 años de TikTok adentro. Pero no 100%. siento que es la persona que conocía hace 5 años. Porque claro, hoy en día ese acceso rápido a información Ujú. le da la posibilidad a la persona incluso se tocan el mentón y filosofan, y son Sí, filósofos. claro. Oh, mira, tú imagínate. Tú sabes que estamos hablando, y por ahí se pone a hablar temas de los conflictos en el Medio Oriente y todo ese tipo de cosas. Se pone a hablar de temas, incluso tú no ves que ahora está muy de moda el hecho de que la persona, todo el mundo necesita un terapeuta hoy en día, Sí, porque claro, de aparentemente nosotros cabecera. nos tenemos que terapiar todos, nosotros todos tenemos un problema con nuestros padres, nosotros todos tenemos, y eso es la conversación del día. 100%. Las mujeres tienen ya, digamos, hay como que se ha creado como un estereotipo Ujú. de la mujer de redes sociales que estamos viendo que se está tratando de llevar a las mujeres afuera. Y el estereotipo de la mujer de redes sociales desde varios ángulos. Está el estereotipo de la mujer de redes sociales, la joven, está Ujú. la joven liberal, está la joven conservadora, está la joven hiperreligiosa, está la ama de casa sufrida, está la Wow. ama de casa liberada. Entonces tú puedes buscar en ese, digamos, en ese espectro completo de, digamos, De perfiles, sí, de quizás. perfiles quizás, sí, se puede decir así, de perfiles que ya nosotros estamos de alguna manera dejando permear en la conciencia y los procesos de pensamiento de nosotros. Y un día, no solamente terminamos hablando como hablan las redes sociales, sino también un día terminamos hablando como habla ChatGPT. Y no nos va a parecer raro porque nosotros vamos a aprender el lenguaje que la inteligencia artificial usa. Mucha gente va a creer que es que no, refinaron el modelo y ya ahora no nos damos cuenta. Pero no es tan así. Ujú. Nosotros vamos a terminar, de alguna manera, adoptando la manera en cómo se estructuran, digamos, esos contenidos en la inteligencia artificial. Y eso es lo que está pasando. Estamos adoptando léxico, por ejemplo, Comportamientos. formas de pensar, maneras en cómo estructurar el pensamiento también. Ujú. Fíjate que hay una cuestión típica en la inteligencia artificial, muy típica, que es y tú lo conoces bien, eso lo enseñan en la universidad, es, ¿cómo se llama? Digamos, es la expresión de contraste. Ujú. Es decir, te dicen, Néstor es educador, punto. Y no es solo eso, es más que eso. ¿Ok? Entonces, hace un contraste para que despierte Claro. digamos, la El atención de capto la la atención. persona y preste atención en lo que venga. Entonces dice, y no es solo eso, es un pensador crítico. Y te va a decir, entonces ahí te introduce lo que quiere tratar de significarle, digamos, la persona. Entonces, en eso estamos de alguna manera en una lucha como comenzamos de la cultura, estamos en una lucha por entender primero qué es la cultura, segundo por saber que la cultura a nosotros nos informa la manera en cómo nosotros construimos nuestro entendimiento de la realidad. Ujú. Y a medida que nosotros entendemos esa realidad,
nosotros mismos contribuimos a que esa realidad se forme de la manera en la que nosotros procesamos eso que aprendimos y decidimos practicar individualmente. Y esa es, digamos, la base de lo que tal vez me trajo hasta aquí y lo que he tratado de hablar todo Claro. este tiempo. Bueno, yo tengo 3 preguntas de respuestas Ok, cortas ¿cómo no? antes de terminar esta conversación, Ok. y la primera es, una verdad incómoda de Latinoamérica sobre desarrollo. Una verdad incómoda es que las personas piensan que, que el desarrollo es dinero. Wow, 100%. Ujú. ¿Qué tiene que cambiar el ser humano hoy para dar ese siguiente paso a la evolución en base a su desarrollo y cambiar su mentalidad cuando hablábamos Ser más cuando antes? humildes, ser más humildes. Porque muchos países y muchas sociedades no han querido entender que existe una ley natural de Dios. Y el único país del mundo que la ha aplicado, quizá no en un gran porcentaje, pero ha tenido la humildad de poderlo aplicar así en los Estados Unidos y tiene el resultado que tiene gracias a eso. ¿Qué fue lo que no nos contaron del mundo? Que nosotros estamos aquí para hacer algo y no para hacer más que los demás. Y que tenemos que tratar de perseguir qué es lo que es ese algo que tenemos que hacer aquí, sin estarnos preocupando si estamos por encima o por debajo de otro. Eso es lo que no nos contaron. Muchas gracias por elegir la República Dominicana, gracias por elegir la ciudad corazón, gracias por elegir un propósito tan bonito que va muchísimo más allá de estudios, de ciencia, sino que es un propósito de servicio. Y yo creo que es lo más bonito de este tipo de conversaciones. Una motivación final para que este tipo de conversaciones se sigan llevando a todos los escenarios del mundo, Néstor. Yo creo que este mensaje hay que expandirlo, hay que socializarlo, hay que buscar personas que conecten con él y que junto contigo y con tu equipo puedan evangelizar sobre ese tema, porque definitivamente que cambia la mentalidad de todo el que escucha el mensaje, cambia la perspectiva y la forma de ver la vida y el desarrollo, porque al final es nuestra cotidianidad y todos nosotros lo que queremos es vivir de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta hacer y obviamente crear momentos de calidad para nuestra familia. Así que gracias por abrazar ese propósito. Bueno, en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino pensó mucho sobre una redefinición de la ley natural de Dios y una de las cosas, de las conclusiones a las que llegó, es que Dios creó a los seres humanos para buscar las cosas buenas. Pero la cultura se encarga de confundirnos a nosotros porque no las busquemos. Y nosotros podemos ver que eso es algo palpable en cualquier realidad. Todo el mundo quiere vivir mejor. Todo el mundo quiere ser feliz. Todo el mundo tiene un anhelo por ser feliz. Todo el mundo quiere ver a sus hijos felices, tener una vida feliz, tener salud, tener dinero, tener cosas buenas, poder disfrutar la vida. Todos queremos eso. El tema es que la cultura nos ha hecho confundirnos cómo que verdaderamente se llega a ese anhelo que nosotros tenemos de manera natural y que no ha sido impuesto, sino que nosotros tenemos ese impulso porque Dios lo colocó en cada uno de nuestros corazones. Creamos o no creamos en Dios, todas las personas, todas. Nosotros, todos los que estamos en este cuarto, tenemos una sola cosa en común. Esta mañana nos levantamos con una cosa en común. ¿Cuál es? Vivir. Nosotros nos paramos toda la cama, nos bañamos, nos vestimos y empezamos a vivir. Y eso es lo que tenemos en común. Nosotros todos los días nos levantamos a vivir. Y la manera en la que nosotros hemos sido enseñados de cómo se vive, eh, parece que ha estado muy alejada de ese anhelo que nosotros tenemos de manera natural de perseguir lo bueno. Y eso es lo único que yo puedo decir como motivación, que todas las personas que le digan que no se puede perseguir lo bueno, que eso es digamos, un engaño de la cultura, que no se puede echar para adelante, eso es mentira. Que no se puede reconstruir un país de nuevo, completamente mentira. Que no se puede hacer familia hoy en día porque es muy caro, mentira también. Siempre va a haber una manera y la única forma es que nosotros entendamos que nosotros nacimos y tenemos ese propósito de buscar las cosas buenas. Gracias, 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 gracias por abrazar este propósito, por elegir evangelizar sobre este tema y bueno, que esta conversación y este espacio se siga trasladando a muchos países más de Latinoamérica y que yo pueda estar conectada a través del canal para seguir disfrutando de este tema. Gracias por haber venido a mi Gracias, país y a Yulisa. mi Gracias a ciudad. ti.